¿De cuándo naciste? ¿Dónde naciste? Bueno, mi nombre completo es Juan Francisco Aguilar Díaz de la Vega. Nací en la Ciudad de México un 29 de agosto del 69. Tengo 53 años y orgullosamente chilango. Orgullosamente chilango, eso ya es mucho decir. Bueno, yo todavía no puedo decir eso, yo soy chilango light. Nomás tengo 30 años aquí. Y bueno, ¿estudiaste dónde? Yo estudié la universidad. ¿En la UNAM? No, yo estudié en el Tecnológico de Monterrey. Ok. Ajá, estudié ahí la preparatoria, estudié ahí la universidad, estudié la carrera de Ingeniería en Sistemas Electrónicos. Ok. Ajá, me tocó todo el boom de la computadora personal y todo el procesamiento en el TEC, que yo creo que eso influyó muchísimo en mí. Y después hice una maestría en administración con especialidad en dirección general en el ITAM. En el ITAM, ok. ¿Con qué computadora te encontraste ahí cuando estabas en la prepa, en la carrera? Mira, yo creo que eso así como mi primera experiencia y no fue una computadora, fue con el mundo así de la tecnología, digamos de IT, fue con la consola del Atari, ¿no? ¿Sí? Okay. De juegos, y eso me encantaba, ¿no? Okay. Era horas y horas y horas estar así en el gaming y todo, y yo creo que eso como que me empezó a dar pues la curiosidad de todo lo que podía hacer con tecnología. Pero realmente así como que mi primera experiencia con las computadoras fue en preparatoria con el TEC, cuando nos empezaban a dar clases de computación y de programación. Para mí el TEC siempre ha sido visionario en toda esa parte, entonces me gustó mucho porque empecé... ¿Eran Apple? No, en ese entonces eran Commodore, que me tocó a mí empezar a programar. Okay. Era una Commodore y empezábamos a usar un lenguaje de computadora en Commodore que se llamaba Logo, y hacías gráficas y todo. Pero pues en esa clase nos empezaron a enseñar pues todo lo que era un CPU, todo lo que era un ALU, todo lo que era la memoria. En ese entonces todavía ni siquiera existían discos duros, sino todo lo que era disquete y varias cosas así. Y después el TEC entró en un programa muy, muy agresivo, así como de muy padre, de empezar a entrar, pues pusieron computadoras en una cosa que se llamaba el CCI, Centro de Competitividad Internacional, y me acuerdo que dividieron el aula o el centro como en dos partes, una donde tenían muchas computadoras Mac y otras donde tenían computadoras IBM. Las Mac pues se utilizaban para toda la parte de presentaciones y todo lo que era pues ya todo lo gráfico y arte y dibujo, y las PCs pues que eran de IBM se utilizaban más para la parte de programación y todo ello. Entonces ahí también pues empecé a tener mucha experiencia en términos, experiencia de programar en BASIC y después programar en Pascal, que fue ya, esas fueron como mis incursiones ahí. Y ¿ya había Windows? Todavía no entraba Windows, era prácticamente DOS, DOS, y había pues hojas de cálculo, y todavía no había ni siquiera pues todas estas cosas que conocemos de PowerPoint ni nada, era todo por comandos, no era nada de una interfase gráfica. Y después me tocó, tuve la fortuna de que mi papá trabajaba en una empresa, NSR, es conocida pues por toda la parte de kioscos y por cajeros automáticos, punto de venta, pero en ese entonces, de hecho, se llamaba IBM and the Punch, ¿sí? Era IBM que marcaba como la pauta de todo hacia dónde se iba en términos de microprocesamiento, almacenamiento, redes inclusivamente, y Punch era por las empresas que existían en ese momento, que ya pues muchas de ellas desaparecieron, algunas todavía existen, que era Burroughs, era Unisys, era NSR, Control Data, y H era de Honeywell. Entonces por eso le llamaban, y había muchas otras, ¿no? Sí. Pero eran, digamos, las que estaban ahí en la jugada. Vaya, en la jugada siempre ha habido, o había en ese entonces muchísimas. Pues ahora que hablemos de las PCs, fácil podemos contar más de 15, 20 marcas, ¿sí? Ahorita pues cuántas existen, pero eso, mi papá al trabajar ahí,
me permitió a mí como pues empezar a preguntar, incursionar y de niño empezar a verlo, ¿no? ¿Qué año era eso? Mi papá entró en el 79, o sea, ya llovió. Yo a la prepa entré en el 85 y habrá llevado la primera computadora en el 86, 87. Y me acuerdo que llevó una basada en DOS, donde lo más increíble era empezar a hacer programas para después imprimirlos. Yo era uno de los privilegiados de tener una impresora en casa, porque antes era como un lujo, sí. Y empezabas a hacer programas pues, para poder imprimir y todo, ¿no? Entonces, y jueguitos, ¿no? Ahí en la computadora, claro. Y todo ello. Entonces, pues eso me dio así como la posibilidad de meterme más a la computadora. Tengo que decir algo así bien importante. Nunca para nada me consideré bueno en programar. De hecho, no me gustaba tanto programar. Me gustaba más lo que podías hacer con la tecnología y qué cosas pues podías así como cambiar o facilitar y todo. Pero ponerme a programar per se así no era algo que me apasionaba, ¿no? Usar las herramientas. Sí, usarla como herramientas, pero más me apasionaba el tema de, con tecnología, pues qué se podía hacer, ¿no? Claro. Ajá. Y después pues tuve la fortuna de trabajar en esa empresa, en SR, donde pues me metieron de lleno a muchas cosas que ahorita a lo mejor ya suenan muy normales, pero en ese entonces eran, la verdad, punta de lanza y innovadoras, que era todo el procesamiento masivo de datos, todo lo que era analytics, todo lo que era data warehouse, todo lo que era pues procesamiento en paralelo, y todo eso en SR jugaba un rol muy muy importante ahí. Incluso ellos tenían un sistema, la Tower, creo que sí. Se llamaba. De hecho la Tower marcó la línea, ¿no? La Tower estaba basada en procesador Motorola, ¿sí? En esa famosa familia 68000 que marcó mucho la pauta y fue creada por un señor Lambert, que después fue pues así como digamos así como el padre, el creador del cliente servidor, ¿sí? Y bueno, yo me enorgullece mucho haber trabajado en una empresa que junto con otras pues fue pionera y precursora de todo lo que tenía que ver la tecnología cliente-servidor, ¿no? El sistema operativo que utilizaba esa Tower era Unix. Era Unix. Sí, le llamaban Unix System 5 Release 4, o Release 3 o Release 4, el que me tocó a mí. Bien, ¿y estuviste ahí hasta cuándo en la NSR? Yo estuve del 91 al 99, entonces entré en un programa de becarios increíble, que después curiosamente lo repliqué aquí en Dell. Increíble, no igual, no lo replicamos exactamente igual, pero sí a lo mejor algunos fundamentos que aprendí ahí los replicamos acá. En ese entonces ese programa se llamó Eagles, y era un programa increíble donde te ibas 4 meses a Dayton, Ohio, a capacitarte en todo lo que era tecnología, pero más desde una perspectiva de ventas o desde una perspectiva comercial. Y eso para mí, sí aprendí, pues sí, digamos que me fue bien en la universidad. Digamos que a mí a lo mejor la universidad sí sirvió para meterme más en estas tecnologías, pero también me divertí mucho, pero ya en la parte de ir a ese programa me metió muy de lleno a todo lo que era en verdad la tecnología, ¿no? Y cómo la veías ya en casos de uso muy muy reales, y para mí fue una de las experiencias cambiantes de mi vida, ¿no? Oye, y bueno, ¿cuándo te empezaste a apasionar por la historia? Ajá. Tú eres una apasionada de la historia, ¿verdad? Mira, tengo muy buena memoria y siempre la historia me ha apasionado así no sé por qué. La verdad no te puedo decir por qué así me apasiona, pero como cualquier cosa sientes cuando la sangre te hierve. Y cuando hay no sé. Y yo creo como que cualquier persona que le interesa la historia, hay temas que son más relevantes o temas que te gustan más. Y yo me acuerdo mucho en 4º de primaria o 3º de primaria, cuando empezamos a ver la historia de los aztecas, me apasionó. ¿Y por qué? Porque tengo mucha imaginación y me encantaba imaginarme Tenochtitlan y me encantaba imaginarme pues cómo habría sido la ciudad, y de niño me encantaba pues como que preguntar, investigar y cosas así. Tuve la fortuna también de tener una mamá que leía muchísimo,
Entonces, de hecho, pues no sé, las comidas, cuando regresaba o algo, no diría me obligaba, pero sí me motivaba a leer el periódico. Y aunque no me gustaba mucho, me motivaba a leer. Y de repente me decía, oye, a ti que te gusta la historia, léete este libro, léete este artículo. Y de repente a lo mejor a regañadientes lo leía, pero se me hizo el hábito de leer y de investigar un poquito más y de tener pues algo clave, ¿no? Que es la curiosidad. Y me acuerdo así el libro, y estaba chavito, ya ahorita de repente lo leo y digo, quién sabe si estaba apto para poderlo leer, el libro de Azteca, ¿no? Sí, de los 80s, por decir algo, ¿no? Y de repente, pues, a ver, no, mamá, mejor cuéntame las historias, ¿no? O de repente leíamos el periódico, en ese entonces el Excelsior, ¿no? Que era como el periódico que normalmente ese y otros eran los populares y se leían. Y leíamos artículos y todo. Y siempre como que la clase de historia y de ver ciertos personajes me llamaba la atención. Tengo así como un interés especial en los líderes, ¿no? Siempre me ha apasionado el tema, historia, pero combinado con algo que tenga que ver con liderazgo. Entonces, si veíamos los temas de Napoleón, o veíamos los temas de Julio César, o veíamos los temas de John F. Kennedy, o veíamos los temas de, no sé, Cuauhtémoc, o cosas así, pues me interesaba ver, siempre he tenido la curiosidad de líder, no de verlo como alguien así como un Superman, porque también es de carne y hueso, pero ver cómo piensa, cómo articulaba sus mensajes, cómo sufría, cómo a lo mejor tuvo momentos durísimos y se volvió a levantar, y todo eso en combinación con lo que me gustaba de historia, pues me hacía como apasionarme y averiguar más, ¿no? Y ahora pues yo vivo feliz gracias al mundo de la tecnología y todo el mundo de series, porque de repente todos estos personajes históricos que me tocó estudiar o ver o leer, pues ahora ya los ves en series y todo, y como que dices, wow, a ver cómo lo interpretan, cómo lo hicieron, ¿no? Entonces es lo padre de todo esto, ¿no? Sí, hay mucho material muy interesante. Y bueno, hablando de historia, la historia de él es fascinante, ¿no? Cómo comenzó toda la historia esta. Yo recuerdo, yo estudié en la Universidad de Arizona del 80 al 82 y me tocó estando ahí, ya la Apple ya andaba ahí, IBM se liberó en el 81, en agosto del 81, pero yo recuerdo que en ese tiempo estaba la revista PC Magazine y creo que ahí ya salían anuncios de Dell. No recuerdo si era la computadora completa o vendían partes ¿puedes platicar un poquito de cómo comenzó Dell ahí en ese? Sí. Bueno, la historia de Dell es apasionante, ¿no? Y ahí invito a todas las personas que nos están leyendo o escuchando, si quieren saber todavía más acerca de los detalles de la historia de Dell, hay un libro que acaba de publicar Michael Dell hace un par de años, se llama Play Nice But Win, increíble, y viene toda la historia, pero déjame así darte así como puntos importantes así que sucedieron, ¿no? La empresa, Michael Dell siempre ha sido, yo creo que uno de sus mayores atributos o fortalezas es la capacidad de ser muy curioso. Entonces, y de hacerse muchas preguntas. Entonces, en ese entonces, siempre le apasionó la parte de la computadora, de las computadoras y todo. Y una de las primeras computadoras que tuvo fue una Apple. E inclusive una de las cosas que más detalla él es que cuando la abrió se dio cuenta de que pues, era como la integración de muchos componentes. Entonces eso le dio la curiosidad de decir, oye, ¿y esos componentes los puedo comprar, los puedo adquirir yo o solamente son exclusivos para ciertas empresas? Pues su sorpresa fue que pues, cualquiera los podría adquirir, ¿no? Y él, a medida que pasó el tiempo y haciéndote la historia corta, muy rápida, pues empezó a averiguar cómo adquirirlos, empezó a ir a ferias, empezó a entender todo ese arte de poder comprarlas y poderlas integrar para poderlas revender. Pero a lo mejor ese es así como ya siendo el fast forward, ¿no? Sí. Antes de eso, él platica de que en ese entonces empezó el boom de los discos duros. Entonces, entre ellos, pues, en ese entonces, 1984, lo acepta la Universidad de Texas
estudiar. Él ya tenía toda esa inquietud de armar de estas computadoras y de abrirlas y de verlas y todo ello. Entra a la carrera de medicina, le promete a sus papás que se va a dedicar a la escuela, pero pues no, su pasión era toda esta cuestión de tecnología. Entonces, inclusive, pues señala que sus papás creían que estaba estudiando, y cuál fue la sorpresa, que una vez le cayeron de visita y se dieron cuenta pues de que seguía totalmente metido en toda esta parte de la tecnología, ¿no? Okay. Entonces pues sus papás se sorprenden, inclusive dice que su mamá llora, ¿no? Se sienten desilusionados y todo, pero él les dice, oye, hagamos un pacto aquí entre todos, ¿no? La universidad permite como un leave of absence o una ausencia de un determinado periodo. Denme chance de dedicarme a esto, y si esto no funciona, pues yo puedo regresar tranquilamente a la escuela. Pues un tipo muy determinado, con mucha visión. Empezó todo esto a integrar discos duros primeramente para pequeñas empresas o pequeñas compañías de abogados y todo, y después le empezaban a decir, oye, ¿por qué no las empiezas a fabricar? Pues él empezó, te digo, con todo inquietud de que ya sabía que pues, muchos de los componentes los podía comprar, y pues ahí nace Dell Computer, ¿no? Y él orgullosamente dice, pues con $1,000 monté la empresa, ¿no? Había un problema en la integración allí con lo que batalló IBM legalmente mucho tiempo, lo llamaban el BIOS, que era el que integraba ahí todos los elementos de la máquina. ¿Cómo resolvieron ahí? ¿Cómo resolvió Michael Dell ese punto? Pues mira, ¿desarrollaron uno propio? Él inclusive comenta de que en ese proceso que iba integrando, por un lado sí tenían que tener desarrollo de software para toda esta integración, pero por el otro lado inclusive cumplir ciertas regulaciones. Y él, lo que puedo describir aquí era, creo que siempre tuvo esa habilidad. Se llevó golpes, pero se pudo reponer de ellos, pero tuvo esa habilidad de integrar el mejor equipo siempre, y gente mucho más experimentada. De hecho, su filosofía era, y sigue siendo, ¿cómo me aseguro siempre de no ser el más inteligente en el cuarto? De traer la mejor gente más inteligente que él y con más experiencia. Y todo eso que tiene que ver en desarrollo de software y de integración y de componentes y de manufactura. No digo que haya sido así algo miel sobre hojuelas, pero sí fue algo que lo ayudó a ir desarrollando y poder anteponiéndose a eso. Ahora, hablando así un poco de historia y de la computación, de esto que me dices, me imagino aquí dentro del libro de todo esto, están haciendo referencia a esta película de Pirates of Silicon Valley. No sé si la han visto. Sí. Es buenísima, y es una película de más de 20 años, pero pues muestra ahí literalmente la historia de la computadora, ¿no? Exacto. Y cómo todo esto que dices, oye, ya tengo el sistema operativo, pues no, realmente lo tenía en el sistema operativo, ¿no? Inclusive hacen un énfasis de cómo Bill Gates y Steve Ballmer y Paul Bell, y Paul Allen, en un cuarto con los de IBM le preguntan, oye, ¿y ya tienes el sistema operativo para esto? Y de repente en la película detienen la toma, Steve Ballmer ve como a la cámara y dice, esto es algo que cambió la historia del mundo, esto es algo que debería de ponerse como en un cuadro, ¿no? ¿Sí? Van a ver lo que sucede. Entonces se agarra, vuelve a correr el videotape y le dice, sí lo tengo. Ok, porque nosotros no hemos podido tener el sistema. No, yo ya lo tengo. Ok, bueno. Y empieza toda esa negociación de que iba a haber regalías y todo esto. Salen de ahí y dicen, ¿de qué estás hablando? No tenemos esto, ¿no? ¿Te acuerdas que me dijiste que tenías un amigo que había desarrollado algo en un garage? Y van con el amigo y por 70,000 o no me acuerdo por cuánto compran el software. Sí, y el tipo feliz con lo que habían comprado, dice, si hubiera sabido lo que valía eso. Pero esa es parte de la historia. Claro. Pero mira, si yo conecto esto que te acabo de comentar de Bill Gates, y obviamente por el otro lado lo que hizo Steve Jobs con Wozniak ahí en Santa Clara, en todo este garage y todo esto, y lo empiezas a hacer conectar,
empezamos a ver toda la serie de marcas que sucedieron de PCs, ¿no? Y algunas a lo mejor con una tendencia y a lo mejor otras con otra tendencia, ¿sí? Eran cajotas, eran grandes, eran caras, ¿sí? Caras, no olvidemos eso. Sí. Y Michael Dell, la filosofía fue $4,000, $5,000. $4,000, $5,000. Es más, las abrías así en revistas y decías $4,000, $5,000. Y ojo, ya tenemos con 128K de memoria, ¿no? ¿Sí? Los discos ya pueden y los ser discos, de 720 L. bueno, inclusive había unas, o sea, todavía no era así tan relevante lo del disco, luego era, ya con floppy de 3 1/4, ¿no? O de 5 de 8 a 3 1/2, 3 1/2, ¿sí? Y de repente las veías y decías, wow, él fue, yo creo, donde revoluciona él donde cambia el mundo, es, wow, todo esto lo puedo yo integrar, lo puedo hacer, lo puedo construir de una manera más eficiente, más económica y la puedo democratizar, es decir, volverla mucho más disponible a todo lo que es el mercado. Y recordemos que antes estaba Compaq y que Compaq había, junto con otras empresas, le había jugado muy fuerte a IBM, ¿sí? No, ya habían puesto la tranca. Le había jugado muy fuerte a IBM, ¿sí? Y de hecho, recordemos un poquito antes, así un poco la historia, recordemos un poquito antes, IBM marcaba la pauta en todo, en procesamiento, en almacenamiento, en redes, ¿sí? En todo. Y muchos de los que querían seguir vigentes tenían que seguir a IBM. Y uno de los primeros que rompió ese estigma fue Compaq. IBM, recordamos, tenían una arquitectura en las PCs que se llamaba microcanal. Sí. Y decían, va todo con microcanal. Y es más, empezaron a jugarle hasta como rudo a Microsoft. Voy a crear mi sistema OS2. Y creían que todo el mundo se iba a subir ahí. ¿Qué pasó? Compaq fue uno de los que dijeron, ojo, ya no va por microcanal, ahora va por arquitectura EISA. Y muchos siguieron la arquitectura EISA. Exacto. ¿Sí? Ajá. Bueno, ese es un muy buen antecedente para tenerlo. IBM ya no quiso que te siguieran clonando, según ellos, ¿no? Sí. Pero ya era un estándar que había ahí, pero, que había que seguir. Pero el que más pegó fue el estándar EISA. Exacto. O ISA después. EISA. Ajá. Y fue pues todo lo que es la arquitectura, pues prácticamente de la PC. Ese es muy relevante porque uno de los competidores más fuertes cuando empieza a surgir de él, pues obviamente era IBM, obviamente era Compaq, y pues te puedo mencionar muchas empresas, ¿no? Que ya inclusive pues no están en el mundo de las PCs, ¿no? El propio Digital, que después fue absorbido por Compaq, Gateway, Olivetti, enormes. Sí. Pero Dell, el valor que ofrecía era, yo puedo integrar todo esto, lo puedo integrar de una manera más económica y ojo, puedo empezar a construir las máquinas a la medida, cuando sí hacía la diferencia, cuánta memoria tenías o qué capacidad de disco duro empezabas a tener o qué tipo de monitor, ¿no? Y es lo que le llamamos la democratización de este mundo de las PCs y la consolidación que empezó a ocurrir en el futuro, ¿no? Okay. Y siempre fue en todo ese momento de él, basaba su fuerza comercial de manera directa, o sea, no tenía canales de distribución en ese tiempo, ¿verdad? Yo creo que Michael Dell, en esa curiosidad que siempre ha tenido, él empezó así en esos 80s y 90s a decir, oye, para esta venta de PCs, ¿sí? Yo veo un valor importante poder vender directo, y lo llamaba sin middleman, ¿sí? Para poder entender las necesidades del cliente de una manera puntual y poder configurar su equipo tal y como lo requería el cliente, ¿no? ¿Sí? Y poder darles todos los beneficios. Era un distintivo de Dell esa configuración. Porque en ese entonces, así 80s, 90s, y a lo mejor principios de los 2000, la verdad tú ibas con una empresa, independientemente del tamaño o cualquier algo, y sí hacía diferencia que te dijeras, oye, trae
128 megabytes de RAM o 256 o 256 o 512, ¿no? Sí hacía una diferencia, ¿sí? O sí hacía una diferencia de decir, oye, tengo un disco de X megabytes, tengo un disco del doble de megabytes. O en vez de entregarte un monitor CRT, ya te puedo entregar un flat screen. Sí. Entonces las empresas decían, wow, sí me hace diferencia. Y esa era una de las razones importantes de poder tener la venta directa. Que todos estos beneficios que Dell tenía de la cadena de suministro, que también era una de las ventajas competitivas, Dell lo podía traducir directamente al cliente final. Okay. Obviamente que sucedió muchos años después, sí. Pues que la verdad ya daba igual tener, no sé, X megabytes de memoria, X megabytes de memoria, sigue siendo muchísimo. Sí. O ya los monitores flat, pues ya realmente cambiaron muy poco. O vean lo que está sucediendo ahora, ya da igual el tamaño del disco duro. Yeah. A lo mejor que sí tengas un disco duro de estado sólido importante para la velocidad, pero ya la mayor parte de la información se almacena en la nube, sí. O se almacena en algún otro lado. Exacto. ¿Sí? Entonces, pues sí, ya esa parte de poder configurar los equipos exactamente como los requieren, en ese momento era muy relevante. Era un poco como la filosofía de Ford al principio, que decía que puedo entregar el carro del color que quiera siempre y cuando sea negro, ¿no? Entonces de ahí cambia esto para decir, no, pues puede ser negro, azul, con tanta memoria, con este monitor, con esto o esto otro, ¿no? O sea, y que fíjate que fue inclusive modelo y caso de estudio de Harvard, ¿no? Ahí durante los 90s, porque la fuerza de tener esa relación directa con el cliente, de poder entender de primera mano esas necesidades, poder configurar el equipo de acuerdo a esas necesidades, pues era una ventaja competitiva. Pero por el otro lado, la otra ventaja muy fuerte y que sigue siendo hasta ahora es la cadena de suministro que tiene Dell. Entonces lo que hacía Dell es, yo no voy a inventariarme de partes que todavía no sé que el cliente me va a ordenar. Entonces yo voy con el cliente final, me pone su orden, oye, yo quiero la computadora así, ¿cuántas de estas quieres? Pues quiero 100 así, 50 así y 200 así. Ok. Hasta ese momento, que es el famoso just in time, yo pido a mis proveedores de partes que me entreguen lo que yo necesito acá. Entonces no tengo que poder ni descapitalizarme, ni lo que llaman el costo de capital de trabajo, ni de pedir, sino yo pido hasta que ya tengo la orden. Fabrico, ¿sí? Y una vez que entrego me paga el cliente y yo pago hacia atrás. Ok. Entonces, bueno, Dell va evolucionando en esto de las computadoras. ¿Y en qué año deciden entrar a México? Porque, bueno, hay que poner el contexto de que había un gobierno restrictivo hasta cierto punto de las cosas que podías importar o no. Estaba Cermeño ahí diciendo esto sí pasa, esto no pasa, quieres vender esto acá en México, pues tienes que hacer un plan de integración y acá o allá, pero en esos cuando entró Salinas y entró secretario de Comercio Serra Puche, le dijo a Cermeño y a Nathan Warman, ahí les dijo, la mejor política industrial es que no haya política, que esto se dirija por la mano mágica del mercado. Y se empezaron a abrir las cosas, empezaron a facilitar ya que entraran otros equipos, entraran cosas. En ese contexto entra Dell más o menos, ¿no? En esa época. De hecho, yo en ese entonces, cuando esto que comentas, yo trabajaba en NSR, y yo te puedo decir que todo eso que se logró toda esa apertura, fue el boom que existió en México de todo lo que fueron, pues toda la industria de IT, y entre ellas todo lo que fue el crecimiento masivo que hubo de PCs en México, ¿no? Exacto. ¿Por qué? Porque hubo una apertura tremenda y hubo pues un crecimiento enorme en todo ese sentido.
Dell nace en 1992, aquí en México, nace en una oficina en Cervantes Saavedra, y donde primeramente se servían clientes globales, porque Dell obviamente pues al ganar estos grandes contratos de empresas que tenían presencia en Estados Unidos, ¿sí? Y en otras partes del mundo, pues requerían, oye, pues yo tengo oficinas en México, ¿cómo los vas a soportar y atender? Y así es como primeramente pues, se empiezan a servir. Antes de eso, Dell había tenido algunos esfuerzos con algunos distribuidores y algunos canales, como normalmente lo hacían las empresas. Primero, para incursionar en un determinado país, lo hacían con algunos distribuidores. Curiosamente, esos distribuidores nos ayudaron después a dar soporte y cosas así. Pero directamente Dell, 1992, en Cervantes Saavedra. Y la verdad es que la mayor parte sí había una fuerza de ventas, yo te diré una fuerza de ventas pequeña. Era inclusive mucho más grande el departamento de soporte técnico, nuevamente para soportar a esos clientes. Y en ese entonces en México, yo te diría así como del 92 al 99, como que Dell venía creciendo mundialmente, brutalmente. De hecho, en ese libro señala, oye, empezamos a vender, y cuál fue la sorpresa, que vendíamos 100 millones, y después 200 millones, y después, oye, ¿por qué no empezamos a crecer? El primer mercado que Dell decide invertir es Gran Bretaña, ¿sí? Y de repente Gran Bretaña, y todos los analistas de Gran Bretaña, no, aquí no va a funcionar el modelo directo, aquí no va a funcionar. Aquí están acostumbrados a ser servidos por muchas maneras, así que no va a servir. ¿Cuál fue la sorpresa? De que fue un boom también en Gran Bretaña. Y después de Gran Bretaña empezaron a extenderse en otros lugares. Pero el primer lugar donde se estableció en Latinoamérica fue México. Y del 92 al 99, te puedo decir así como que históricamente existió en Dell ese conflicto de, ay, para poder crecer tenemos que hacer a través de indirectos, necesitamos una planta en México. La verdad, así como una empresa muy joven, como un joven así en la vida real que anda con ese conflicto de qué debo de hacer y cómo lo debo de hacer. Hubo varios directores generales, hubo varios, yo diría inclusive hasta con un conflicto de identidad, ¿no? ¿Cómo debo de vender? ¿No? Inclusive pusimos una planta en Lerma, que no fue realmente una planta, fue un almacén, y que después se cerró. Y yo creo que un parteaguas brutal en México, fuerte, radical, fue en 1998-99, donde Dell dice, no, si en todo el mundo lo que está funcionando es entender esas relaciones directas con los clientes, construir los equipos a la medida, sentarme y poder entender esas necesidades, vayamos tal cual la receta y la ventaja competitiva en ese entonces de Dell. Y empiezan pues a contratarnos a otro tipo de vendedores, otro tipo de dinámicas, y a partir del 99 hasta la fecha, pues el crecimiento que ha tenido Dell en México ha sido pues, brutal, ¿no? Tan así que el lugar que ocupa Dell ahorita en posicionamiento de marca, en posicionamiento de participación de mercado y en muchos ámbitos que jugamos, ¿no? Claro, bueno, en ese lapso del 92 al 99 suceden cosas muy fuertes en México, sobre todo llegó lo del TLC y luego llegó el error de diciembre, muy pegadito, ¿no? A un año de distancia, con una crisis muy fuerte. ¿Cómo afectó eso a Dell o a los clientes? Siguieron, o sea, la industria cayó 30%, algo así. Yo creo que lo que más, yo te puedo hablar en ese entonces por la industria, porque no estaba en NSR en ese lapso, en Dell en ese lapso, pero sí me tocó estar en la industria. Yo creo que nos afectó a todos, y yo me acuerdo que fueron momentos difíciles, pero los momentos difíciles, una de las mayores ventajas de la industria de IT es que te permiten transformarte y posicionarte, porque con IT es donde puedes solucionar muchos de esos retos. Yo me acuerdo mucho de que esa crisis 94, por ahí de noviembre, diciembre, y el año 95, que fue yo creo que uno de los años más difíciles, pues de que la mayor parte de las empresas pues teníamos que importar en dólares y después pues pagarle a tu corporación, los clientes te pagaban en pesos,
y tenías tú que pues, regresar los mismos dólares, ¿no? Y si tenías deuda en dólares, si te agarró deuda en dólares... Tenías que ser muy, muy precavido, entonces los clientes, como había mucha fluctuación en el tipo de cambio, los clientes tenían que ser muy cuidadosos y todo. Pero ¿por qué digo que las oportunidades salen? Yo me acuerdo en ese momento, y para que las personas que nos escuchen lo puedan, no es algo nuevo esto de as a service, ¿no? ¿Sí? En ese entonces, los grandes corporativos o las grandes instituciones de gobiernos, entre ellas el IMSS, y el IMSS, me acuerdo fue un proyecto de innovación tremendo, empezó a decir, oye, si yo pago contratos de mantenimiento, ¿sí? ¿Por qué no bajo el contrato de mantenimiento me renuevas los equipos, me ayudas a modernizarlos y me ayudas a mantenerme a la vanguardia y me sigue bajo el lineamiento de pagarlos mes con mes de acuerdo a como lo voy necesitando, ¿no? Y me acuerdo en ese entonces NSR y otras empresas pues se adaptaron a esos modelos de decir, oye, pues sí, o sea, el cliente no te lo va a pagar de jalón, pero ¿cómo hacemos para crear un modelo para que me lo pueda ir pagando mes con mes en conjunto con la arrendadora como un as a service, ¿no? Exacto. Y muchos de estos pues fueron los primeros precursores así de ofrecer ese modelo as a service, ¿no? Okay. Entonces yo creo que es lo padre y pienso que es lo padre de estar en la industria de IT, aparte que es muy demandante, pero te tienes que estar a la vanguardia. Y cuando hay crisis como la que vivimos ahora de la pandemia, pues ¿qué es lo que hace? Para poder sobrevivir te tienes que transformar. Y con IT te tienes que transformar y ayudar a tus clientes a transformar. Y eso es un ejemplo de lo que vivimos, ¿no? Claro. ¿Cuándo empezaron a trabajar aquí en México con canales de distribución y con mayoristas? Me imagino que primero fueron algunos distribuidores de valor agregado y luego ya con mayoristas, ¿no? Se volvió... Mira, y me encanta contar esa parte porque eso creo que ejemplifica la transformación que siempre esta empresa ha tenido y que creo que es otra de las ventajas competitivas que tiene Dell contra muchos otros. Espérate, tengo un comentario antes. Sí, seguro. En la primera convención que hizo la ANADIC en Acapulco, yo recuerdo que Ali Reza, que era el presidente de la ANADIC en ese momento, que es canal ahora nuestro, que es canal, sí. Que nos dijo allí en público, dijo que Dell declaraba que Dell era el enemigo del canal de distribución, ¿no? Entonces, y al rato él ya aparecía como distribuidor de Dell, ¿no? O sea, está lleno de historias allí de cómo nació el canal dentro de Dell, los conflictos que hubo y ya después cómo se estabilizó toda esa relación, ¿no? ¿Cómo lo viste? Mira, te decía que una de las ventajas que tiene Michael Dell y esta empresa es la habilidad de ver qué viene a futuro o de entender cómo se está acomodando el futuro y poderte adaptar rápido. Michael Dell entendió que por ahí de finales de la década pasada, por ahí del 2007, 2008, de principios de los 2000, que el modelo de la relación directa era un modelo importante, pero era un modelo que no nos permitía crecer a las dimensiones que queríamos crecer. Inclusive él dijo, el modelo directo es una manera de hacer negocios, pero no una religión. ¿Y por qué? Porque para poder llegar con muchos otros clientes y poder vender estas soluciones avanzadas de almacenamiento y de servidores o despliegues importantes de PCs, requerías la mano de alguien que te pudiera apoyar con muchos otros servicios y complementar tus ofertas. Como por decirte un ejemplo, clientes grandes decían, oye, está padre lo de las PCs, pero yo requiero que siempre tengas en inventario al menos 100 o 150 para poder cubrir la demanda de gente que se está integrando al equipo y que yo requiero darle el equipo mañana, no me puedo esperar 4 semanas a que me lo entregue, ¿no? Pues eso nos costaba mucho trabajo hacerlo, es un ejemplo, ¿no? Sí. O de repente, oye, ¿sabes qué? Yo aparte de todo esto de cómo vengan los equipos, requiero que lo integres y lo conectes con toda esta serie de dispositivos y todo, pues no era tan fácil para nosotros, necesitábamos el canal de valor agregado que nos ayudara a complementar nuestras ofertas. O, ese es un ejemplo, o de repente para poder llegar a ciertos territorios en México, dígase desde Tijuana, oye, Tijuana, Los Cabos, Los Mochis, Chihuahua,
pues mucha de la venta directa lo hacíamos telefónicamente y con cierta presencia regional. Pero para poder estar con los clientes mano a mano, imagínate el costo operativo que tenías que invertir para invertir en esa fuerza de ventas. Era una locura. Entonces requeríamos la otra fortaleza que nos da el canal, que es la cobertura. Y la tercera, que es importante, como una empresa corporativa que reporta en Wall Street, tienes que tener ciertos lineamientos en términos de crédito y de cobranza y ciertas regulaciones, que a veces ciertas cuestiones pues no tienes la flexibilidad de darle a un cliente tantos días de crédito, tantas cosas, que el canal, por el manejo financiero que puede manejar, lo puede hacer de una manera más fácil. Michael Dell se dio cuenta de eso y bajo ese modelo, no es una religión, sino un modelo de hacer negocios, en el 2007-2008 abre la puerta y decir, vamos fuertísimo con toda esta parte de canales. Y orgullosamente no nada más de entrar, ¿cómo lo hacemos? Como siempre, ¿cómo aspiramos ser que sea el programa más fuerte de canales en el mercado, en México y en el mundo? Y ahorita pues reconocido por distribuidores, por canales, inclusive el share que tenemos en distribuidores, es uno de los programas más fuertes que existe de ventas por toda la relación que tenemos con los canales, ¿no? Sí, bueno, yo lo acabo de comprobar, acabamos de terminar hace poquito la encuesta de los preferidos del canal y Dell tiene una posición importantísima, ¿no? El posicionamiento ya en el canal de distribución es fantástico, ¿no? ¿Y el mayoreo empezó junto con esto? Sí, ¿o fue no, primero empezamos primero empezamos a aprender, sí, a manejarlo, empezamos a entender cómo funcionaba, empezamos a entender qué cosas teníamos que ir afinando. No te digo así que al principio fue todo miel sobre hojuelas, había que aprender, e inclusive para el propio canal entender, ok, esta parte es directa, esta parte es indirecta, o sea, a ver, platícame cómo va funcionando. Fuimos evolucionando, establecimos reglas de juego, establecimos un equipo que ayuda a regular pues todo lo que es donde participamos directo, donde no, para que el canal se sintiera con esa confianza pues de poder seguir participando en negocios de Dell y todo, ¿no? Entonces eso, una vez que nos sentimos a los pocos años fuerte, decir, pues ahora necesitamos todo ese brazo de los resellers que maneja distribución, porque esos son los que te da, en esta parte de los canales te dan a lo mejor el expertise, o te ayudan a complementar tus ofrecimientos. Sí. Pero la parte de cobertura te la dan los resellers que están en distribución, ¿no? Exacto. Oye, un paréntesis, yo tengo que estar en la escuela de mi hija, tengo que salir más o menos, ¿cuánto haré de aquí a Coajimalpa? Como media hora. Sí. Perdón. Sí. No hay problema, o sea, aquí vamos a recortar de y se editan y cosas así. Sí. Bueno, el mayoreo, ¿cuándo entró? Entonces, el mayoreo en México entra fuerte, así como con ganas, yo diría fue 2012-2013. Ok, con Ingram me imagino. Pues sí, que con los principales, sí, Ingram, CT, SBA. CT, SBA, ok. Que son con los que mantienen relación. Y tenemos una relación fuertísima, inclusive con muchos de ellos a nivel regional y a nivel mundial. Caso concreto de Ingram, caso concreto de Tech Data. Sí. Bien, hablando un poquito de la evolución tecnológica de Dell, pues empezaron con una computadora, después ATs y con disco duro, y luego servidores, y luego compran EMC y hacen otras alianzas, pero aunque desde el principio una alianza muy fuerte fue con Wintel, ¿no? Que se ha mantenido a lo largo del tiempo. Platícame, ¿cuáles son los hitos más importantes en este desarrollo tecnológico de Dell? Muy buena pregunta. Y déjame ponértela así, porque esta es parte, si lo veo así, en una parte histórica, partes que han, yo creo que cambiado mucho la historia de Dell. Uno es la incursión de Dell en la parte de laptops, no fue tan fuerte como se esperaba en un inicio.
Y una de las partes más importantes que hace Michael Dell es decir, ¿cómo me traigo a alguien que me pueda ayudar a posicionar estos productos de laptop de una manera diferente? Y hay un señor ahí que se llamó John Medica, que le ayudó a incorporar ciertos features en las laptops, que fue un boom. John Medica venía, me parece que era de Apple. ¿Sí? Entonces él fue... ¿Es la cita? 12. ¿Y qué horas son? Perdóname, perdí el reloj completamente, así que podemos charlar a gusto. Perdóname. Sí, entonces, déjame hilar otra vez esa respuesta. ¿Sale? ¿Les parece bien? Sí, adelante. Discúlpame. Adelante. Entonces, uno de los puntos más relevantes así de Dell en su historia ha sido esos puntos de quiebre que creo que son los que nos han hecho disparar el crecimiento. Uno fue las laptops. Dell, cuando incursionó en el mercado de laptops, no fue tan fuerte como se esperaba. Y Michael Dell siempre ha tenido la visión de tener o alianzas o integraciones o gente muy talentosa que de repente pues hacen esos rompimientos de paradigma. Entró John Medica, luego por ahí googleenlo, está bien interesante, y él entra y él es el que empieza a darle otra visión a cómo deberían, qué tipo de features deberían de incluirse en las laptops. Entonces, siempre tomando en cuenta la retroalimentación de los clientes, pues en ese entonces, oye, pues el procesador debe de ser igual de potente que una PC, porque pues entonces ¿de qué me sirve una laptop? Estoy hablando cosas que eran relevantes en ese momento, o la duración de la batería, o poder hacer el equipo un poquito más ergonómico, etcétera, etcétera. Y incorpora features. John Medica, que venía de otras empresas, entre ellas Apple, y que fue uno de los pues así precursores, ¡pum!, el pico que da, el levantamiento que da Dell en laptops es tremendo, ¿no? ¿Sí? Que hace poco vi una laptop y me dio tristeza, verla. ¿En qué fecha fue eso más o menos? Eso habrá sido, híjole, ahí sí te voy aquí, no sé, 93, 94, ¿sí? Después viene, a ver, si puedo yo incorporar diferentes componentes y diseñar la laptop y la PC. La laptop se llama Latitude, la PC se llama Optiplex, que by the way ya cumplió ahorita creo que 30 años, ¿sí? ¿Por qué no me meto al mercado de servidores 96, 97 y empiezo a diseñar los servidores de acuerdo a como los requiere el cliente? También, oye, con esta configuración RAID, con tantos discos duros, con cuántos procesadores, oye, lo quiero con 1, con 2, con 4, con 8, con cuánto de caché cada procesador. Sí. Y también ahí trae a otro elemento clave. Y ahorita te lo digo porque se llamaba, su apellido es Lambert. Este señor era el que había diseñado entre unos de sus logros todo lo que era la tecnología de NCR de los servidores que me comentaste anteriormente. Sí. ¿Te acuerdas los que eran basados en Motorola? Perdón, se me fue ahorita la Tower. La Tower, ¿sí? Este señor, y había trabajado antes en Compaq, y este señor conocía todo lo de cliente-servidor. Entonces, pues él fue uno de los precursores en cómo deberíamos de diseñar los servidores y cómo deberíamos de lanzarlos. Y se lanza la línea PowerEdge, que ahorita también es una de nuestras puntas de lanzas, ¿no? Claro. Eso te estoy hablando 2006, 2007. De hecho, un poquito te abro un paréntesis. Yo entré a Dell no por mi experiencia en PCs. Yo entré a Dell por mi experiencia que traía en servidores. En servidores. De venir de una empresa NCR, pues que también era en ese entonces fuerte en la parte de servidores. ¿Tú te unes a Dell en qué año? Nada más para 1999. Para ir ubicando. De hecho, la próxima semana cumplo 24 años. 24 años, sí. Muy bien. Y después, para seguirte la historia, las laptops, los servidores, y después entra un periodo 99-2002 que Dell dice, ¿qué debo de hacer en la parte de storage? En ese entonces el mercado de storage se empieza también a consolidar. Años atrás había una empresa, ¿te acuerdas? Clarion, y la empresa a comprar Data General, y después Data General la compra MC, y después empieza a surgir discos Symbios y tecnología de IBM de almacenamiento, y empiezan a surgir varias cosas. Sí. Pero empieza a liderar una empresa que se llama MC. Sí, y lo digo porque
bien relevante de la historia en este momento. Y empieza a construirse en Hopkinton, y empiezan a crear discos que se pudieran conectar a otros dispositivos, pues para poder almacenar pues todo lo que eran los requerimientos de información en ese momento. ¿Sí? Integrarse a los servidores. Sí. Y durante los 90s, ¿sí? Y principios de los 2000 es un boom. Yo me acuerdo porque en los 90s, algo parte de mi historia, yo estuve a punto de entrar a trabajar a MC. ¿Por qué? Por la experiencia que teníamos de NSR, y de hecho el líder en ese momento de MC era un ex NSR. Te digo porque es así como cuando empiezas a conectar los puntos, ¿no? Entonces, cuando Dell está, como te digo, ese 99-2002, ¿qué hago en la parte? Creo mi propia tecnología de almacenamiento, compro a alguien, me integro, traigo un gurú, empezamos a crear cajas de discos, pero no tan relevantes como para competirle al líder en ese momento, que era MC, ¿no? ¿Sí? Entonces Dell en el 2002-2003 decide hacer una alianza estratégica con MC, una alianza importantísima, importantísima. Y de hecho nos volvimos nosotros, pues, digamos, OEMs y revendedores de esa marca de MC, pues para poderle integrar en todo lo que fueron nuestras soluciones. Ese fue también, yo creo que uno de los momentos claves de nuestra historia, porque nos permitió empezar a contratar gente con otro tipo de visión del data center, porque ya no nada más vendías el servidor, sino también vendías la parte de almacenamiento. Nos empezamos a integrar, pues así con la gente de MC, a conocerlos, a platicar y a ser parte de esa tecnología. Entraron a los data centers. A meternos en los data centers. No con la parte high-end, como se conoce, pero sí la parte mid-range. Y después, ¿qué sucede? Otro de los momentos claves así de Dell, 2007, 2006, 2007, 2008 al 2010. Dell decide con MC decir, no, ¿sabes qué? Tú ya vas a seguir un rumbo por acá, yo voy a seguir otro rumbo por acá, y sí le voy a meter duro a la parte de almacenamiento. Y Dell empieza en ese entonces con una tecnología Equalogic y Compellent, ¿sí? Las compró, las empezó a revender, y la verdad es que nos fue bien, pero no en la parte y a la dimensión de lo que queríamos. Pero bueno, esa es otra parte clave de nuestra historia. Y de repente, ¿qué crees? En el año 2012-2013, Dell se privatiza. Michael Dell lo decide así para poder tener mayor agilidad en toma de decisiones que requería para el futuro. Y entre el 2014-2015, donde pues sucede uno de los momentos también más importantes en toda esta historia. Por eso te dije, la historia de Dell es traer gente clave o integrarnos con empresas claves o tomar decisiones claves. Y una de ellas fue la integración que sucedió con MC, que fue, yo lo digo en cierta forma... Ya lo hizo como empresa privada, pues ya no de bolsa. Como empresa privada lo adquiere, ¿sí? Nos integramos, pero la parte padrísima que vino con MC es que vino toda esta integración de empresas que ya también traía MC. MC ya también traía un portafolio de empresas que había adquirido pues para toda la parte de respaldos, para toda la parte de nube, para la parte de seguridad, para la parte de datos no estructurados, para la parte de datos de monitoreo, para la parte de servicios, ¿sí? La parte de VMware, que era importantísima, importantísima. Pues viene todo ese portafolio, y para nosotros orgullosamente podemos decir que fue en cierta forma natural, porque nos ayudó a complementarnos. Entonces nos ayudó donde MC tenía una presencia fuertísima en ciertos corporativos, donde Dell no la tenía, pues nos ayudó a abrir puertas. Y por el otro lado, donde MC a lo mejor requería un brazo de cadena de suministro más fuerte, que ya lo tenía Dell, al integrarse, pues logramos poner estas soluciones de una manera mucho más efectiva en costo, de una manera mucho más eficiente y de una manera pues mucho más operativa, si lo puedo poner así, ¿no? Entonces, si yo te hago así como toda esta visión así, lo que quiero que muchos se lleven es... Yo creo que la historia de Dell, como cualquier historia de una empresa, pues sí hemos tenido pues así algunos obstáculos y baches en el camino, pero yo creo que ha sido la historia de poder leer bien el futuro, de entenderlo, de poder hacer esos cambios antes. A mí siempre le digo aquí a mi equipo antes de que la ola te revuelque, ya estás tú antes, ¿sí? Como
sigue teniendo esa naturaleza emprendedora de Michael Dell, de tomar riesgos, de poderte traer y de integrar gente muy inteligente y clave que ha ayudado a disparar la empresa en ciertos momentos y poder tener esas integraciones con MC o con canales que te ayude a integrar y ser una empresa mucho más fuerte, ¿no? Y la última sí que yo creo que y ahorita si quieres seguimos con otras preguntas, pero ese lo quiero respaldar. Muchos clientes, muchos analistas me preguntan, ok, pues la tecnología y todo esto que nos comentas de la cadena de suministro, pero ¿tú qué crees que a lo largo de todo este tiempo consolida de él como su mayor valor agregado? O sea, ¿cuál es el tú dirías qué crees que es lo más fuerte de Dell? Y yo lo contestaría, es su cultura. Y te lo puedo decir con causa y con experiencia de 24 años, ¿no? Y cuando nos dicen así, platícame un poco de la cultura, yo creo que te tienes que remontar a toda esta historia, ¿no? Una cultura de emprendedurismo, una cultura de tener las mangas arremangadas y de, pues no nada más hago esto, también voy a hacer esto y esto y esto como un emprendedor, ¿no? También hay veces que la tengo que hacer de cobrador o la tengo que hacer de persona de logística, o sea, como un emprendedor, y eso le da una flexibilidad a la empresa padrísima, ¿no? La segunda, yo creo que Michael Dell pone el ejemplo de vivir muchos valores de inclusividad, de respeto, de admitir cuando la riegas, de ser una empresa muy vocal, una empresa muy transparente, una empresa muy noble. Entonces, cuando tú eso lo ves en el líder, y el líder sigue siendo el líder, y el líder es el fundador, y el líder permea todos estos valores al lado, pues da un ejemplo brutal a toda la organización de qué es lo que hay que seguir haciendo. Entonces, todos lo vivimos, ¿no? Entonces, a mí de repente me preguntan, oye, pero pues así como que no es la norma estar 20 y tantos años en una empresa de IT, ¿no? Normalmente yo veo otros competidores tuyos o algo, y pues están 5, 6, 7, 8 o algo así, ¿no? No, pues es los valores y lo que vives lo que te hace seguir arraigado a esta empresa, ¿no? La cultura es muy contrastante contra una cultura que, por ejemplo, como la de IBM o algo así, cosas muy rígidas, muy formales, muy que les costó mucho romper, ¿no? Por ejemplo, cuando ellos que habían sacado la misma IBM PC, cuando se la trajeron a México, sufrieron un shock tremendo porque no habían qué hacer con no habían cómo soportar toda esa cantidad de máquinas que tenían que estar soltando al mercado, ¿no? Y la relación con el canal se volvió realmente una cosa muy compleja para ellos, muy difícil, pero también parte de esa cultura, ¿no? Sí. Mira, yo lo que podría así resaltar de la cultura, puedo hablar de la cultura así que le he vivido en estos 24 años de Dell, y esto que dices así de cómo interactuamos con los canales, con los propios miembros del equipo. A ver, la podría, yo creo que hay 3 ejes importantísimos y los vivimos en todo momento. Uno es el eje, yo creo que es la humildad. Y la humildad requiere estar tirando tu ego a la basura todo el tiempo. Porque pues sí nos gusta de repente tener el reconocimiento así de IDC o de los charts y todo. No deja de ser un reconocimiento. Yo creo que el reconocimiento real viene cuando dices, aquí esto no lo estoy haciendo bien, ¿cómo podría mejorarlo? O sí lo hice bien, pero lo podía haber hecho mejor. O aquí cometí estos errores, ¿qué aprendí de ellos? Y eso nuevamente regresa a lo que es un poquito la cultura emprendedora, ¿no? Claro. Entonces, esa humildad que promovemos en la organización, de sí nos gusta ganar, claro, a quién no le gusta ganar, pero sí nos gusta más esa retroalimentación para seguir mejorando. Entonces yo creo que eso es lo que nos ha permitido ser fuertes y los clientes lo aprecian. Y los clientes aprecian esa humildad de decir, oye, sí cliente, aquí lo pude haber hecho mejor, pero déjame decirte qué aprendí, cómo lo voy a hacer, ¿no? Porque también los clientes, como cualquier otra empresa, pues reconocen que hay áreas de oportunidad y se pueden manejar de otra manera, ¿no? Entonces ese es un eje muy importante. El segundo que lo manejamos nosotros como fuerza es la ética. Y tenemos un eslogan
lástima que esta oficina está cerrada, pero yo la tengo ahí en mi gafete, ahorita te la enseño, es do the right thing, win the right way. Y pues quiere decir, sí importa cómo ganas, claro que importa cómo ganas. Y promovemos no hacer trampa y promovemos no hacer shortcuts y promovemos que lo más importante es proteger nuestra marca, porque nuestra marca tiene un reconocimiento. Entonces tú ves un eslogan de do the right thing, win the right way, y es la segunda. Y la tercera, que ahorita pues le estamos echando todas las ganas del mundo, no que quede en un PowerPoint, no que quede en un periódico y que digas, ya subiste a este nivel, eso no sirve. Es cómo promovemos una empresa que está haciendo esfuerzos de sustentabilidad y de inclusión de una manera seria, con acciones. Y ahora que decías tú de la historia de las PCs y todo eso, yo estoy sorprendido con todo lo que estamos haciendo de recuperación de plásticos de los océanos para utilizarlos en los empaques, cómo estamos reutilizando muchos de los componentes que estamos utilizando en un proyecto que le llamamos Luna. O sea, cómo realmente estamos haciendo cosas materiales que sí tienen un impacto en el ambiente. O como en el otro que le dijimos los Moonshot Goals, realmente estamos comprometidos a que el 2030 un porcentaje importante de los gerentes y directores de la organización en el mundo sean mujeres. O cómo sí estamos comprometidos en que cada vez haya más personas con discapacidad o LGBTs, pero no nuevamente por aparecer en un periódico, sino porque realmente los empleados sientan esa diferencia y que se sientan comprometidos con la organización, ¿no? O sea, son valores universales y esa integración con la sociedad que al final de cuentas devolver algo, ¿no? A la sociedad. Bueno, hay nuevas fronteras tecnológicas que nos estamos enfrentando ahorita. Se habla del cloud computing, de inteligencia artificial, el cómputo cuántico, todo como servicio, o sea que son las cosas que están ahorita ahí en la orilla del desarrollo, ¿no? Fíjate, la historia, ahorita que me decías que me gusta la historia, ¿qué me ha enseñado la historia? ¿Sí? Dos cosas. Tengo un profesor de historia que dice una frase que me encanta, que dice, si algo nos enseña la historia es que el futuro nos sorprenderá. ¿Sí? Y número dos, también si algo nos enseña la historia, y eso es mía, es de que muchas cosas del pasado vuelven a regresar y vuelven a regresar y vuelven a regresar. Y el chiste es que aprendiste de ellas, ¿no? ¿Sí? A ver, yo lo que te puedo decir es de qué viene a futuro. Vemos nosotros 5 tendencias muy importantes y es donde le estamos apostando, dentro de muchas de las que hay. ¿Sale? Sí, claro. Pero 5 muy irrelevantes para los clientes, los mercados y la retroalimentación que nos han dado y lo que estamos viendo. Uno es el ambiente multinube. Sí hubo un boom de nube pública, de todo lo subo a la nube pública y todo ello. Pero lo que estamos viendo ahora es que los clientes, independientemente del tamaño o del segmento del giro, empiezan a utilizar un ambiente multinube. 2, 3, 4 nubes públicas, algunas en sitio, algunas las empiezan a utilizar como Platform as a Service o Software as a Service. Y lo que requieren no es, como en el pasado, estar nada más como ajustado a una sola nube pública o ajustado a un sistema propietario, como existían antes, y de que yo estoy sujeto pues a lo que desarrollan de software, a sus herramientas, a sus costos. O sea, estoy en una camisa de fuerza. Eso es lo que no quieren los clientes. Exacto. Lo que quieren los clientes, sí, quiero aprovechar las ventajas que me ofrece una nube pública, pero poder tener la flexibilidad de poder mover mis cargas de trabajo de una manera segura, de una manera dinámica y de una manera ágil. Entonces, ese es uno de los enfoques que vemos nosotros. ¿Cómo ayudamos a esa empresa a reducir esa complejidad de todo esto que tiene en este ambiente y poderlo hacer más sencillo? Y es una de las tendencias más importantes que vemos. Los clientes, ¿cómo aprovechan la nube? La nube tampoco es un lugar, la nube es una manera de hacer IT. Y la nube lo que quiere decir es, al cliente le vale gorro dónde va a correr. Quiero que sea ágil, quiero que sea efectiva, segura y que pueda controlar mis costos. Esa es una. La segunda, que lo estamos viendo, o sea, y la verdad siendo así honestos, así, a todos lo estamos viendo desde hace
pues 2, 3 años, pero de una manera dinámica, exponencial ahorita, en los últimos meses, la parte de inteligencia artificial, ¿no? ¿Sí? Ahora, la parte de inteligencia artificial no es que sea nueva, ¿sí? No es nueva. Y la parte de inteligencia artificial no es que sea más inteligente. Ajá. La parte de inteligencia artificial es cómo se está programando y cómo se está entrenando, pues para que pueda resolver cosas muy operativas, ¿sí? Y puedan ayudar pues a las empresas, a las organizaciones, a los gobiernos, pues a las cosas que sean muy operativas, a reducir costos o poder ser más eficientes, ¿no? Exacto. Ahí viene una tendencia bien importante y donde Dell está apostando, ¿no? Todo esto que vimos del ChatGPT, todo esto que vimos de Machine Learning, Deep Learning, todas estas cosas, pero cómo todo eso lo puedes traducir en soluciones llave en mano para los clientes, para que puedan implementar cosas que pueda ayudarles a servir más a sus clientes, a servir mejor a sus empleados y poder volver más eficientes ciertos procesos que te cuestan una lana y que no quiere decir que vas a sustituir esos empleos, más bien que tienes que transformar esos empleos en que la gente también se tiene que transformar pues en cosas, ¿no? Yo soy un firme creyente que la tecnología pues sí sustituye más cosas, pero también brinda al desarrollarse, crea muchas más oportunidades de empleo, ¿no? Claro. Entonces, esto de inteligencia artificial, creo que estamos viendo un boom tremendo, pero creo que la oportunidad de empresas como Dell es, ¿cómo te puedo dar un caso de uso práctico que lo puedas utilizar y lo puedas transferir en esas cuestiones, ¿no? Exacto. La tercera, y que eso también me tiene a mí sorprendido, es el procesamiento de borde, el Edge. Ok. ¿Por qué el Edge? Porque si tú empiezas a ver todo esto de manufactura 4.0 y computer vision y que ya por medio de una cámara yo puedo controlar cuántas cajas tiene a lo mejor un almacén sin tener que estar etiquetando todo o tener costos innecesarios o poder manejar mejor las líneas de producción o poder manejar de una manera más eficiente el retail y pueda generarme datos que yo pueda interactuar de una manera diferente con el consumidor, pues todo eso va a requerir que se procese en sitio. Es imposible por latencia que esa cuestión viaje a un centro de datos y después a la nube y después se procese. Entonces el Edge va a venir una proliferación. Y es otra de las tendencias que Dell ve fuertísimas. Pero también es cómo haces el caso de uso que lo puedas poner llave en mano para poderlo hacer. La cuarta, y eso viene también mucho de la pandemia, es cómo va a ser el mundo ahora. A ver, luego somos curiosos, ¿no? El humano, ¿no? Luego somos así como péndulos, ¿no? Vino la pandemia y nos fuimos todo home office, ¿no? ¿Sí? Pero ahora pues empieza ya lo de las vacunas y la libertad y ahora todo es acá. Dell cree que el mundo va a ser un mundo híbrido y donde el chiste es que tú puedas conectar en cualquier lugar y generar contenido, transacciones de una manera segura. ¿Qué tipo de tecnología va a existir para poderme conectar de esa manera, ¿no? Y ese le llamamos nosotros cómo se va a ver la fuerza de trabajo del futuro, ¿no? Exacto. ¿Sí? Y es otra tendencia. Otra que vemos que yo creo, a mí esa es una de las que más también me apasionan, es la parte de ciberseguridad. Sí, tuvimos el Dell World hace 4 semanas. Y invitamos como expositora a Franca Bagnale, no sé si lo ubican. No. Franca Bagnale es el que hizo la película, el personaje en el que se basó la película de Catch Me If You Can, la de Leonardo DiCaprio y Tom Hanks, y la hizo Steven Spielberg, y es la historia de un estafador. Bueno, para hacer la historia así, a final de cuentas la FBI lo contrata por su experiencia o por su habilidad que tiene para detectar posibles breaches o gaps de seguridad que existen. Claro. Y dio una charla de inseguridad, ¿sí? de todo esto de ciberseguridad y todo. Lo que no sabemos y lo que yo trato de ser muy vocal con las personas que me entrevisto y todo, es que todos estos que son los hackers y todos ellos son programadores, brutales. Sí. Brutales. Y lo que están buscando es espacios y esos breaches de dónde poderse meter. Y curiosamente, el espacio más débil que existe es que las personas en las empresas, gobiernos, no están educadas, no están preparadas, no están alertas de decir, wow, aquí está habiendo una ingeniería social, o está habiendo un phishing, o está habiendo un ataque, o está viendo eso.
Y de repente esos son las cosas más vulnerables. Entonces, ¿qué es lo que vemos de una tendencia gruesísima? Es todo esto que está existiendo de ciberseguridad, de no nada más tengo una estrategia para prevenir, para monitorear, sino cómo también tienes una estrategia para recuperarte. Y cómo tienes una estrategia para estar por lo menos un poquito más seguro que otras empresas para que no te ataquen a ti y puedas hacer eso. Y abajo de eso tú ves todo esto y puedes ver pues muchos layers de tecnología que hay abajo, ¿no? Sí, claro. Procesamiento cuántico, pues imagínate todo lo que va a suceder en términos de procesamiento para la parte de inteligencia artificial, ¿no? O la parte de gaming, ¿no? La parte de gaming pues es un laboratorio para probar muchas de estas cosas que también van a suceder en realidad virtual o están sucediendo en realidad virtual, realidad aumentada. O todo esto que viene, pues ponle las cosas acá de medicina, educación, corporativos, no sé, o sea, es apasionante eso. Claro, y me quedo con una frase de Michael Dell, ¿no? Y recientemente, hace poco la dijo, ¿no? Nunca, jamás en la historia del ser humano hemos vivido tantos avances y tantas tecnologías para seguir, pues para poder desarrollar todo el potencial de lo que viene, ¿no? Exacto. Hay alguien que lo puede ver, pues sí, de manera apocalíptica, pero nosotros siempre lo vemos de una manera visionaria, ¿no? Todos los nuevos empleos que van a existir, las revoluciones médicas que van a existir, la evolución que va a existir de modelos económicos, de modelos políticos, pues para seguir siguiéndonos desarrollando como especie, ¿no? ¿Algún mensaje final que quieras dejarle a alguien que quiere incursionar en este negocio de las tecnologías de información? A ver, esa pregunta me encanta y te la contestaría en varios giros. A ver, un giro es con toda esta parte, y lo dice Yuval Noah Harari en sus libros, ¿no? O en sus entrevistas, con toda esta parte de la inteligencia artificial y que hemos oído, oye, urge tener más regulaciones. Oye, urge tener alguien que le eche un ojo a los algoritmos, ¿no? O ciertas cosas, ¿no? Profesiones que a lo mejor estaban en el pasado escondidas van a resurgir. Ajá. Y ese es un mensaje así, los lectores, los que nos escuchan, o de repente decir, oye, no sé qué estudiar o qué hay que hacer, pues de repente encuentras así que ciertas cositas que te apasionan, pero van a empezar a resurgir estas cosas, ¿no? Como es, a ver, lo de antropólogo. Pues, oye, ¿cómo entender el comportamiento humano y todas estas cosas para cuestiones de inteligencia artificial? Claro que van a resurgir, ¿no? Claro. Ajá. Antropología, la parte de ética, desde una parte de parte legal, la parte de psicología, ¿no? Sí. Ajá. Nuevamente, la inteligencia no es tan inteligencia, es cuestión de, a lo mejor es el nombre que le damos y todas estas cuestiones de redes neuronales y todo, pero ¿qué hay atrás? Psicología. Nunca esto va a sustituir la parte que tiene pues del ser humano, pues en términos de lógica o ciertas cuestiones, a lo mejor sí cuestiones analíticas o cosas, pero sí cuestiones de sentido común y de sentimiento y todo, que muchas bases le juega la parte de psicología. Todas estas carreras van a volver a resurgir. Sí, a lo mejor van a desaparecer o están en riesgo algunas, pero hay otras que van a empezar a resurgir, ¿no? ¿Qué otra parte? Yo creo que es un momento como nunca para el emprendedurismo, como nunca. Y emprendedurismo basado en tecnología, ¿no? Claro. Yo aquí con Andrea participamos en foros de emprendedores y ponen sus ideas y todo. Y la verdad es que imagínate, yo hago así el ejemplo, cuando surgieron los teléfonos inteligentes o cuando surgió el propio Internet, pues tú nunca te imaginabas la cantidad de negocios que iban a salir, ¿no? Claro. Cuando surgió el Internet, pues yo creo que ni por aquí nos pasaba lo que era redes sociales, ¿no? O de repente surgió un libro en los 90s de Enterprise One-to-One de Martha Rogers y Don Peppers, que lo recomiendo. Échenle un ojito para que vean un poquito lo visionario ahí que se platicaban, y te platicaban de refris que se iban a conectar a Internet o el horno de microondas al Internet. Y decías, ¿y para qué quiero que se conecte eso al Internet, no? Pues mira, ahora es para entender los patrones de consumo y cosas así, ¿no? Entonces, yo creo que es cuando surgió el teléfono inteligente
y empezamos a verlo en el 2010, 2011, 2012, nunca te imaginabas así que iban a surgir empresas de movilidad o de hospitalidad o de intercambio o de todos los nuevos modelos de negocio que salieron. Yo así pienso cuando platiqué de estas tecnologías. Imagínate todo lo que va a surgir ahorita de inteligencia artificial, todo lo que va a surgir ahorita basado en un modelo de multinube, todo lo que va a surgir, todos los modelos de cómo vamos a trabajar e interactuar de manera diferente, bajo modelos de seguridad, obviamente, pero es una oportunidad para el emprendedor brutal, brutal. Y eso me gustaría mucho que se lo llevaran tus lectores, tus oyentes y todo, ¿no? Y la tercera es, todo esto creo que está conectado, es la parte de innovación. Nunca jamás en la historia de la humanidad hemos visto tanta innovación como ahora y cómo se empieza a conectar. Y creo que ahí los mexicanos tenemos algo en nuestro DNA que nos hace muy diferentes a muchos otros. Y tiene que ver la creatividad. No sé, a lo mejor por cuestiones históricas, somos personas muy creativas, ¿no? Ayer estábamos precisamente preparando una presentación de cosas que se han creado en México, ¿no? Entre ellos la televisión a colores, ¿no? Entre ellas la píldora anticonceptiva, entre ellas muchas cosas que surgieron de la creatividad, ¿no? Claro. Y yo creo que cuando vas en esencia de lo que te hace la creatividad y de salir de momentos complicados, que también lo tenemos los mexicanos arraigado, y lo combino con la innovación, con la tecnología, con lo que estamos viviendo, y lo combino en todo eso, tengo un caldo de cultivo para que salgan cosas muy importantes del país, ¿no? Y eso yo soy un promotor y me siento muy entusiasmado de eso, ¿no? Innovación, muy bien. Juan Francisco, muchas gracias por todo esto que nos has información y tus pensamientos, etcétera. Creo que van a ser muy ilustrativos, ¿no? Que van a ayudar mucho para que lo que estamos haciendo pues tenga buen fin, ¿no? Claro, pues ahí me invitan a la presentación del libro, ¿no? Un iluso decía que quería que estuviera en diciembre, pero yo creo que diciembre del año que entra. Tiene mucho trabajo.